Hola a todos, el día de hoy practicaremos algunos ejercicios sobre la ley de Ohm y el efecto Joule. Primeramente, recordaremos la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, de tal manera que tenemos nuestra fórmula como la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, donde la intensidad la tenemos medida en amperes o amperios, la resistencia en ohmios y el voltaje en volts. Ahora pasemos a nuestro primer ejemplo. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Si recordamos nuestra fórmula, la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. El problema nos está pidiendo la corriente, por lo que aplicamos la ley de Ohm. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son nuestros datos? Pues bien, tenemos que la intensidad necesitamos encontrarla, la resistencia es igual a 10 ohmios y el voltaje es igual a 30 voltios. Ahora, simplemente tenemos que introducir los datos a nuestra fórmula. La intensidad es igual a 30 voltios entre 10 ohmios. Haciendo nuestro procedimiento, tenemos que la intensidad equivale a 3 amperes. Es decir, necesitamos 3 amperes para alimentar a la lavadora de juguete. Como pueden ver, es un ejercicio muy simple. Ahora pasemos al segundo problema. El segundo problema nos dice, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. ¿Cuáles son nuestros datos? Primeramente, tenemos que la intensidad es de 4 amperios. La resistencia es de 10 ohmios y nos están pidiendo el voltaje. Volvemos a recordar nuestra fórmula que nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el voltaje, por lo cual tendremos que despejar nuestra fórmula hasta encontrar la fórmula del voltaje. Es decir, pasamos la resistencia del lado izquierdo y nos queda entonces que la intensidad por la resistencia es igual al voltaje. De esta forma sustituimos los datos y tenemos que 4 amperios por 10 ohmios nos va a dar el voltaje, que en este caso son 40 voltios. De tal manera que el voltaje entre dos puntos del circuito de la plancha es de 40 voltios. Ahora pasemos a nuestro tercer problema. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Hay que recordar que para resolver nuestros problemas es más fácil si consideramos los datos que tenemos. ¿Qué nos están pidiendo? Primeramente, la resistencia. ¿Qué datos tenemos? Que la intensidad es de 5 amperios y que la diferencia de potencial o el voltaje es de 11 voltios. Vamos a recordar nuestra fórmula original. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Nos están pidiendo la resistencia, por lo que vamos a tener que despejar. Primeramente, pasamos la resistencia al lado izquierdo de la ecuación y después pasamos la intensidad dividiendo al lado derecho, lo cual nos da que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Después
solamente sustituimos los datos en nuestra fórmula, en la que tenemos que la resistencia es igual a 11 volts entre 5 amperes. Nuestro resultado es de 2.2 ohmios. Como pueden observar, los problemas de la ley de Ohm son relativamente sencillos, solo es cuestión de despejar la variable que nos están solicitando. Ahora pasaremos al efecto Joule. Como recordarán, el efecto Joule nos habla acerca de el calor que produce una corriente eléctrica cuando circula por un conductor y que ésta es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente por la resistencia y el tiempo que demora en circular la corriente. Ahora, es muy importante que nosotros recordemos que el calor lo mediremos en calorías. No podemos medirlo en joules, por lo cual nosotros haremos la equivalencia y un joule equivale a 0.24 calorías, que ese es parte de nuestra ecuación. De tal forma que nuestra ecuación de Joule nos queda como el calor es igual al 0.24 por la intensidad al cuadrado por la resistencia y el tiempo. La intensidad la medimos en amperes, la resistencia en ohmios, el tiempo en segundos y el calor en calorías. Pasemos a nuestro primer problema. Por el embobinado de un motor eléctrico, circulan 5 amperes al estar conectado a una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Qué calor genera en 2 minutos? Es muy importante primero conocer los datos y qué es lo que nos piden. Así es que, ¿qué tenemos? Tenemos que la intensidad es de 5 amperes. El voltaje es de 220 volts. El tiempo es de 2 minutos. Y el calor es lo que nos están pidiendo encontrar. Volvamos a nuestra fórmula original. El calor, o la cantidad de calor, es igual a 0.24 por la intensidad al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. Si vamos viendo qué datos tenemos, vemos el calor, que no lo conocemos, es igual a 0.24 por 5 amperes al cuadrado, que ese sí lo tenemos, por la resistencia, que no la tenemos, por 2 minutos. De tal forma que nosotros tenemos aquí dos situaciones. La primera es que no tenemos la resistencia y la segunda, que nuestra unidad de tiempo no está en segundos, sino en minutos. Así es que lo primero que haremos será cambiar a segundos, de tal forma que tenemos que 2 minutos será el equivalente a 120 segundos. Ya después de encontrar nuestro tiempo en la unidad deseada, ahora tenemos que encontrar la resistencia que la necesitamos para nuestra fórmula. Si nos vamos a la fórmula de la ley de Ohm, sabemos que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Si despejamos para resistencia, obviamente pasamos primero a la izquierda la resistencia y después la I, la intensidad, hacia la derecha dividiendo, por lo cual tenemos que la resistencia es de 220 volts entre 5 amperes. De esta forma, nuestra resistencia equivale a 44 ohms. Ahora sí, procedemos a la solución de nuestro problema y sustituimos en nuestra fórmula. Tenemos que el calor es igual a 0.24 por 5 amperes al cuadrado por 44 ohms por 120 segundos. Esto nos da un calor de 31.680 calorías, que significa que el calor que genera en 2 minutos es de 31.680 calorías. Nuestro último problema dice, por la resistencia de 60 ohmios de un radiador eléctrico circula una corriente de 9 amperios
al estar conectado a una diferencia de potencial de 120 voltios. ¿Qué cantidad de calor produce en 8 minutos? De nueva cuenta, tenemos que verificar cuáles son los datos con los que contamos. De esta forma, tenemos que la resistencia es de 60 ohmios. La intensidad es de 9 amperios. El voltaje es de 120 voltios, que queremos conocer la cantidad de calor y que el tiempo que tenemos es de 8 minutos. Volvemos a recordar nuestra fórmula de la ley de Joule, que nos dice que el calor es igual a 0.24 por la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Verificamos qué es lo que tenemos. 0.24 es un dato ya dado de las calorías. La intensidad la tenemos. La resistencia la tenemos y el tiempo también. Lo único es que nuestro tiempo está dado en minutos y necesitamos que sean segundos. Así es que lo primero que tenemos que hacer es cambiar a segundos, de tal forma que si ya sabemos que 60 segundos es un minuto, en 8 minutos tenemos 480 segundos. De esta forma, nuestro tiempo ahora es de 480 segundos. Ahora sí, tenemos todos nuestros datos completos y podremos proceder a la solución de nuestro problema. De tal manera que tenemos que el calor es igual a 0.24 por 9 amperes al cuadrado por 60 ohms por 480 segundos. Esto nos da una cantidad de calor de 559.872 calorías. Como hemos visto, los problemas tanto de la ley de Ohm como del efecto Joule son simples. Básicamente, tenemos que verificar qué datos nos están dando, si nos falta alguno, completarlo y verificar también nuestras unidades de medición, que sean las correctas. De esta forma, solo sustituimos en nuestras fórmulas para poder obtener la solución. Gracias y que tengas un excelente día.